días para todos los que estamos conectados. Comenzamos el día con actualizaciones en cuanto a, digamos, lo que va sucediendo en cada país con respecto al coronavirus. Lo que sí tenemos de datos claros y concisos es que hemos experimentado caídas absolutamente pronunciadas en cada uno de los activos, en cada uno de los índices a nivel internacional. Entonces, de esa manera tenemos inclusive ya casi que al alcance de la mano una de las caídas más grandes semanales en 12 años. Estamos casi que por superar la última caída de 5 días consecutivos más grande que se dio alrededor de 2010-2011. El 2012 fue la última más grande y estamos a puertas de superarla. Con eso entonces tenemos una caída del S&P de más del 10% y en 6 días estamos hablando de una caída del 12%, contando el día de ayer o el cierre del día de ayer. El MSCI de Asia Pacífico cae un 2.5%, el TOPIX en Japón cae un 3.7%, y lo que hemos visto, por ejemplo, también en las bolsas europeas son caídas de más del 3% diarias, con los 2 últimos días siendo los peores. Todos, pues, eso para nadie es un secreto que este movimiento o este tipo de desvalorizaciones se ha venido dando bajo el marco del coronavirus. Cada que van avanzando los días tenemos noticias pues de mayores contagios, no tenemos unas noticias muy concretas, por ejemplo, con respecto a los avances de, digamos, de la cura o de algún tipo de vacuna que se pueda utilizar rápidamente para combatirlo. Y entonces en este momento estamos, digamos que bajo titulares, que uno podría llamar bajo titulares, y es que cualquier noticia pequeñita, así sea pequeñita, o que le muestra a uno alguna señal, pues ha venido moviendo los mercados. Sin embargo, lo que sí se puede, digamos, concluir rápidamente y sin necesidad de ser, mejor dicho, pues un científico de la NASA, un físico nuclear, es que estamos bajo un miedo exacerbado y generalizado a nivel mundial que ha hecho que el nerviosismo, que ese nerviosismo se avive y se empiecen a buscar activos refugios. Bajo ese panorama, entonces, sobre todo la renta fija ha tenido una valorización absolutamente importante, y estamos hablando, por ejemplo, de los tesoros de 10 años que bajan más allá del 1.3%, en este momento estamos alrededor del 1.2%, y estos niveles son absolutamente históricos. Cuando uno mira, por ejemplo, damos una mención rápida de los activos a nivel local, entonces cuando uno mira, por ejemplo, el peso colombiano, eso lo vamos a mirar ahorita al final de la llamada, pues nos damos cuenta que efectivamente esas son las liquidez que habíamos considerado desde los 450 hasta los 503, pues fueron franqueadas completamente. Y hoy estamos muy cerca a esos niveles, y entonces se da uno cuenta que efectivamente los activos de riesgo o aquellos de los países, digamos, emergentes, pues empiezan a desvalorizarse. Y entonces, por ejemplo, ayer tuvimos movimientos muy amplios en las tasas de los TES, y hemos tenido movimientos muy amplios en los diferentes índices de los mercados emergentes, y entonces por eso hacía ahorita mención de los índices asiáticos y cómo se ven absolutamente afectados. Pero también cuando se mira la otra cara de la moneda, pues se da uno cuenta que efectivamente los activos de las economías avanzadas o de las economías del primer mundo pues también sufren los efectos del coronavirus. Entonces eso, digamos que como panorama a nivel global, a nivel internacional, ya vuelvo y reitero, las cifras parece que pasan a un segundo plano, y entonces tenemos en este momento más bien titulares y demás. Digamos que en temas ya económicos y demás, pues tenemos a Europa comportándose de la misma manera, buscando el Reino Unido, o la noticia principal es que el Reino Unido busca concretar las alianzas comerciales con la Unión Europea. La OPEP todavía se encuentra, digamos que a la espera de su reunión para definir las cuotas de recorte. Y lo que hemos visto en los últimos días es que muy probablemente esa vaya a ser la noticia la próxima semana, digamos la más importante por lo menos en el corto plazo. Y yo creería que lo que estamos esperando ya en este momento es que nos digan concretamente cuánto va a ser la cuota de recorte en la producción. En Colombia hoy vamos a tener reunión del Banco de la República, no esperamos movimientos en la tasa, y menos bajo el panorama en el que nos encontramos. Y en los Estados Unidos tenemos estudio de más de 8.000 personas que se encuentran infectadas o podrían estar infectadas por el coronavirus. Bueno,
temas de mercados. Entonces, amanecemos con los índices accionarios reaccionando a este tipo de noticias. Tenemos los futuros del S&P, el Nasdaq y el Dow Jones comportándose a la baja. Tenemos el Dow Jones cayendo un 0.46%, el S&P un 0.51%, el Nasdaq un 0.47%, y cuando se miran los datos europeos, cuando se empiezan a ver los efectos más grandes, precisamente porque los lazos comerciales de Europa con China y demás son mucho más altos, o de primer efecto. ¿Por qué? Porque son los primeros que compran y son los primeros que venden. Entonces tenemos, por ejemplo, el FTSE 100 hoy cayendo un 3.19%, el Eurostoxx cayendo un 3.21%, siendo impulsado principalmente por la bolsa alemana, que es la primera que tiene lazos comerciales con China. El mayor socio comercial europeo de China es Alemania, y entonces Alemania cae el día de hoy un 3.44%. Sin embargo, cuando uno mira las otras, entonces se da cuenta que, por ejemplo, el CAC francés está cayendo un 2.71%, la bolsa mexicana cae un 2.77% y el Bovespa lo hace en un 0.69%. Cuando miramos los commodities, tenemos el WTI ya por debajo de los $46, entonces por eso hago yo mención y digo que muy probablemente la noticia más importante de la semana entrante, de las que ya tenemos presupuesto, porque es que el lunes puede salir, digamos, alguna cosa extraordinaria, pero de las que ya se tiene presupuesto, es decir, de las que se sabe que podrían llegar a suceder, pues pensaría yo que van a ser los datos de la reunión o los que se produzcan después de la reunión de la OPEP+, los días 5 y 6 de marzo. Tenemos el WTI sobre los $45.72, eso es una caída del 2.91%. Cuando se mira el descenso semanal, ayer podíamos apreciar un descenso semanal del 12.75%, y si le sumamos este 3%, entonces muy probablemente cerremos con, digamos, un cambio semanal el día de hoy con respecto al cierre del viernes anterior de alrededor de un 15% de pérdida en el valor. Miren que ya estamos por debajo de los $46 en el WTI. El Brent se acerca a los $50, en este momento estamos en $51.03. Eso representa una caída del 2.20%. De nuevo, esa caída semanal, tanto en el WTI como en el Brent, podría llegar a cerrar alrededor del 15%. Y finalmente, en temas de monedas, pues lo que hemos experimentado han sido pues desvalorizaciones absolutamente importantes en la divisa colombiana, y lo que hemos visto es que efectivamente cuando la correlación es hacia el otro lado, es decir, que los precios del crudo bajen, pues es muy fuerte, se produce el movimiento amplio casi que inmediatamente. Entonces lo que hemos tenido son desvalorizaciones pronunciadas. Hoy podríamos comenzar el día alrededor de los 3.536, que esa es como nuestra, digamos, esa sería la mitad de la zona de fluidez que hay desde los 511 hasta los 550, más o menos. Pero recuerden que los movimientos que se dieron en su momento sobre estos niveles en los que nos encontramos fueron movimientos absolutamente amplios y que estuvieron marcados por la velocidad de los mismos. Entonces, si arrancamos sobre los 3.536, después de haber marcado un máximo el día de ayer de 515 y una de vuelta más o menos hasta niveles de 502, 503, pues básicamente lo que podríamos esperar el día de hoy con el movimiento de los precios del petróleo es que el peso colombiano se ubique alrededor de los 3.550 pesos. Ahora, esto en las primeras horas de la jornada. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona durante el día. Pero la perspectiva de inicio de mañana y fin de esta semana es que muy probablemente alcancemos los 3.550. Las perspectivas para el peso en este momento, antes de que sucediera todo esto, antes de que tuviéramos estas subidas tan altas del peso colombiano, estábamos esperando una variación del IPC este mes de alrededor del 0.65%. Eso, cuando se compara contra el año anterior, es una subida, representa una subida de entre 8 y 10 puntos básicos. Entonces estamos hablando de que hubiéramos pasado este mes al 3.72, más o menos al 3.72 y el 75. Y el próximo mes, como son meses inflacionarios, eso pues ustedes ya lo saben y pues eso hemos mostrado, y los meses del año pasado registraron variaciones, digamos que no tan altas con respecto a lo que es su promedio histórico y como varían los precios en febrero y en marzo. Esperábamos que subiéramos de ese 72 por lo menos hasta un 82, es decir, una acumulación de entre 20 y 25 puntos básicos en febrero y marzo. Ahora, con estos movimientos, con este encarecimiento de las cosas, con la escasez que hay, por ejemplo, de productos de salud y demás, uno podría esperar que ese ritmo se acelere o que por lo menos la magnitud sea mucho más grande. ¿Sí me hago entender? ¿A qué voy con que se acelere?
que en febrero y en marzo pues ya no veamos un 82 o un 85, sino que veamos un 92, un 95, tal vez un 4%. O que en dado caso el ritmo continúe, pero la magnitud se amplíe. Entonces, si esperábamos que el máximo fuera en marzo, es decir, al final del primer trimestre, pues entonces uno podría esperar que se corra unos meses más, sobre todo, digo yo, por el tema del pass-through. ¿Por qué? Porque cuando la tasa de cambio varía, el pass-through se demora entre 3 y 6 meses en verse. Entonces, diría uno o esperaría uno, de acuerdo a eso, que el máximo que esperábamos en marzo puede darse inclusive hasta mayo o hasta junio. Entonces que tengamos 6 meses o todo el primer trimestre inflacionario. Pero las perspectivas siguen siendo las mismas, la dirección sigue siendo la misma, ya entonces entran a jugar las magnitudes. Por el momento en marzo el máximo que estamos viendo está alrededor del 82 al 85. Queremos saber cómo se siguen dando las cosas. Bueno, muchas gracias. Les deseamos entonces un gran resto de día y un muy feliz fin de semana.